Impedancias simétricas conectadas en delta. En primer lugar, estudiemos la relación de las componentes simétricas de las corrientes en un sistema de configuración delta, tal como el que se muestra en nuestra figura. Por análisis nodal, tenemos que las corrientes de fase se relacionan con las corrientes de línea en la siguiente forma. IA es igual a IAB menos ICA, IB es igual a IBC menos IAB, IC es igual a ICA menos IBC. Para calcular la corriente simétrica en la fase A, en la secuencia 0, sabemos que por el estudio de las componentes simétricas es igual a 1/3 de la suma vectorial de las tres corrientes de línea IA más IB más IC. Pero ¿qué sucede en la configuración delta con las corrientes de línea al aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes? Al aplicar la ley de Kirchhoff en los nodos A, B y C, sabemos que la suma total de las corrientes que entran a los nodos debe ser igual a 0. Es decir, en un sistema delta, las corrientes IA más IB más IC nos va a dar igual a 0. Por lo tanto, la corriente en la fase A en secuencia 0 va a ser igual a 0, y de la misma manera IB 0 también va a ser igual a 0 e IC 0 va a ser igual a 0. De esta forma podemos concluir que las corrientes de línea en un circuito conectado en delta no tienen corriente de secuencia 0. Por lo que al aplicar la ecuación ya estudiada como IA igual a IA sub 0 más IA1 más IA2 en la ecuación general, vamos a obtener de la ecuación IA1 más IA2 es igual a IAB0, que va a ser 0, más IAB1 más IAB2 menos ICA0, que va a ser 0, más ICA1 más ICA2. Al reemplazar esto en la ecuación general, recordemos que las componentes de secuencia 0 son igual a 0, y nuestra ecuación nos va a quedar en función de las corrientes de fase. Y al relacionar con el operador angular ICA1 igual a A por IAB1, ICA2 igual a A cuadrado por IAB2, podemos obtener la relación 1 menos A IAB1 más 1 menos A cuadrado multiplicado por IAB de la secuencia negativa. Sabiendo que 1 menos A es igual a la raíz de 3 con ángulo menos 30 grados y 1 menos A cuadrado es igual a la raíz de 3 con ángulo de 30 grados, podemos reemplazar en la ecuación anterior y obtenemos entonces que la sumatoria de las corrientes de fase A en la secuencia positiva más la corriente en la fase A de la secuencia negativa nos da la suma de raíz de 3 por IAB1 con ángulo de menos 30 grados más raíz de 3 IAB en secuencia negativa con ángulo de 30 grados. Esto lo hemos hecho para la fase A. En forma similar se puede hacer para la fase B y para la fase C, y obtenemos ecuaciones similares para las corrientes de línea de las componentes simétricas en un sistema de conexión en delta. Síntesis de impedancias simétricas conectadas en delta. Posteriormente, si continuamos realizando los cálculos descritos en la diapositiva anterior en forma similar para las demás corrientes, se puede obtener una síntesis que relaciona las corrientes de línea con las corrientes de fase de las componentes simétricas, recordando que las corrientes de línea en un circuito conectado en delta no tienen corrientes de secuencia 0. Las ecuaciones de componentes simétricas de las corrientes de línea y fase para la secuencia positiva
o para la secuencia negativa se pueden relacionar, por ejemplo, a través de la siguiente ecuación. Y en la fase A, en la secuencia positiva, se relaciona a través de un factor raíz de 3 multiplicado por el vector IAB de secuencia positiva con un ángulo de menos 30 grados, que es el ángulo de desfase entre IA y A sub B. Lo mismo sucede para las otras corrientes, tanto la corriente C como CA o B y BC en secuencia positiva. Para la secuencia negativa, por ejemplo, la corriente de fase de secuencia negativa va a ser igual a ese factor que es raíz de 3 multiplicado por el vector IAB de secuencia negativa con un ángulo entre ellos de 30 grados. Lo mismo ocurre para los demás vectores. Es decir, que de esta forma podemos obtener la relación de las corrientes de línea y de fase en un sistema de componentes o impedancias simétricas de un sistema en delta, recordando, teniendo presente que las corrientes de línea en el circuito conectado en delta no tienen corriente de secuencia cero. Siguiendo con nuestro estudio, analicemos las impedancias simétricas conectadas en estrellas sin aterrizaje, es decir, sin conexión a tierra, tal como se observa en el siguiente esquema. Por análisis de malla, tenemos que los voltajes de línea a línea relacionados con el voltaje de fase se expresan en la siguiente forma. VAB es igual a VAN menos VBN, VBC es igual a VBN menos VCN, VCA es igual a VCN menos VAN. Para calcular los voltajes simétricos en la secuencia 0, por ejemplo, VAB secuencia 0, sabemos que la relación por componente simétrica es igual a 1/3 de la sumatoria de los voltajes de fase VAB más VBC más VCA, similar a lo estudiado con las componentes simétricas de la configuración delta. Surge la siguiente interrogante: ¿qué sucede en una configuración estrella con los voltajes de línea a línea al aplicar la ley de corrientes o la ley de voltaje de Kirchhoff? Es obvio que VAB más VBC más VCA debe ser igual a 0, por lo que los voltajes de secuencia 0, VAB 0, o VB 0 o VCA 0 van a ser igual a 0, de tal manera que podemos concluir que los voltajes de línea a línea en un circuito conectado en estrella no tienen componentes de secuencia 0. De ahí podemos aplicar lo anteriormente estudiado. VA va a ser igual a la sumatoria de los voltajes en fase A para la secuencia 0, secuencia 1 y secuencia 2, de tal forma como lo relacionamos para el circuito en delta estudiado anteriormente. De esta forma, VAB1 más VAB2 es igual a VAN1 menos VBN1 más la sumatoria de VAN2 menos VBN2. Relacionando la ecuación anterior o ecuación A con las ecuaciones que me relacionan el operador angular A cuadrado y A, obtenemos a través de sustitución en forma muy similar al sistema de ecuaciones delta, 1 menos A cuadrado por VAN1, 1 menos A por VAN2, y sabiendo que 1 menos A cuadrado por el voltaje N de secuencia positiva se relaciona con la raíz de 3, VAN1, ángulo de 30 grados, y VAB2, 1 menos A, VAN en secuencia negativa igual a raíz de 3 por VAN en secuencia negativa con ángulo de menos 30 grados,
de tal forma que al relacionar estas ecuaciones de VAB con VAN con el ángulo de 30 grados nos da como respuesta para secuencia AB, tanto positiva como negativa, la ecuación raíz de 3 VAN en secuencia positiva con ángulo de 30 grados más raíz de 3 VAN en secuencia negativa con un ángulo de menos 30 grados. En forma similar podemos obtener las relaciones para las fases BC de secuencia positiva y secuencia negativa para la fase de voltaje CA, igualmente de secuencia positivo y secuencia negativo, y en forma muy similar obtenemos las relaciones de voltajes de línea a línea con voltajes A, N o de fase en un sistema de conexión en estrella sin aterrizar, pero que tiene impedancia simétrica en cada una de sus fases, impedancia Y e impedancia Y. Recordando entonces para finalizar que los voltajes línea a línea en un circuito conectado en estrella no tienen componentes de secuencia C. Síntesis, impedancias simétricas conectadas en estrella. Al continuar realizando los cálculos descritos anteriormente en forma similar, para los demás voltajes se puede obtener una síntesis de la relación de voltajes de línea a línea con los voltajes de fase de las componentes simétricas, recordando que los voltajes de línea a línea en un circuito conectado en estrella no tienen componentes de secuencia cero. Las ecuaciones de las componentes simétricas de los voltajes de línea a línea con los voltajes de fase, tanto para la secuencia positiva como la secuencia negativa, se pueden relacionar a través, por ejemplo, de la siguiente ecuación. VAB en la secuencia positiva va a ser igual a raíz de 3 por VAN en la secuencia positiva con ángulo de 30 grados, así como lo podemos ver expresado en estos fasores. VA1 en relación con un ángulo de 30 grados en VAN1. E igual forma para la secuencia negativa VAB2 relacionado con VAN en secuencia negativa con un ángulo de menos 30 grados. Para las demás ecuaciones o para las demás fasores de VCA y VBC podemos encontrar entonces las relaciones a través de raíz de 3 con el ángulo de 30 grados en componentes de secuencia positiva o raíz de 3 con el ángulo de menos 30 grados para componentes de secuencia negativa. De esta forma, las relaciones de voltaje expresadas para un sistema en estrella sin aterrizaje se pueden relacionar a través de estos diagramas fasoriales.